Hola, ¿cómo están? El día de hoy en Cosas de Vida les voy a hablar del libro Piénsese y hágase de rico de Napoleón Hill. Una vez me dijeron, Ivonne, ¿para qué lees si no lo pones en práctica? Y entonces yo le respondí, imagínate, si yo leyendo no lo pongo en práctica, imagínate los que no leen. Y es que no todo se trata de riquezas materiales, hay muchísimas otras partes de la riqueza que no solamente es lo económico, está la riqueza espiritual, la riqueza de conocimiento, porque obviamente tu mente se expande, tienes tema de conversación, en fin, hay cosas que a lo mejor no lo pones en práctica porque a lo mejor tú no eres para hacer dinero, porque hasta para eso hay que tener talento, pero pues sí te sirve para a lo mejor saberte administrar, mejorar tus recursos económicos, en fin. Una de las cosas que habla y lo pone en práctica no solamente para el área financiera, sino también para todo. Por ejemplo, dice que una de las principales características que el señor Barnes tenía es que él sabía lo que quería, tenía un deseo ferviente, él tenía la convicción de que iba a ser socio de Thomas Alva Edison, uno de los inventores más prodigiosos de esa época, para el mejor sin duda. Y él no tenía plan B, era el plan A. O sea, él no tenía ni educación, ni tenía contactos, ni tenía dinero, pero lo que sí sabía era lo que quería y cómo lo iba a lograr. Le tomara el tiempo que fuera necesario para lograrlo. Él no decía, no, pues si en 5 años no funciona, pues me doy. O sea, él no tenía la opción de rendirse. Y es que muchas veces cuando no conseguimos lo que queremos, nos rendimos fácilmente. Y aquí habla de una metáfora muy cierta que dice, a 1 metro del oro. Cuenta la historia de un famoso para su época, que era Darby, que fue presa fácil de la fiebre del oro, donde muchos lo que hicieron es rentar retroexcavadoras y lo que había en esa época de tecnología para excavar. Y pues como no conocía del tema del oro, se pasaron meses y había invertido mucho dinero, incluso dinero que no era de él, y entonces se dio por vencido y vendió toda la maquinaria a un chatarrero. El chatarrero analizó la situación y como ya había conseguido la maquinaria muy barata, lo que hizo fue contactar a un experto en la materia y se dio cuenta que las personas no estaban familiarizados con las vetas falsas y que donde Darby se había dado por vencido a 1 metro de distancia estaba el oro. Obviamente el señor se hizo putribillonario y ahí aprendió Darby una lección, que eso lo llevó a catapultarse como el mejor vendedor en seguros, porque cada vez que se iba a dar por vencido recordaba que estuvo a 1 metro de distancia de encontrar el oro y decía, cada vez que me decían que el no, yo iba por el sí. Y entonces la empresa logró colocarse en ventas anuales millonarias. Otra historia que también le sirvió mucho, que incluso lo platica en el libro, que es la lección de los 50 centavos. Y es que en esa época recordemos que había esclavos negros que no tenían privilegios. Y en ese tiempo él estaba con su tío. Y él era un señor muy malhumorado. Entonces llegó una niña a cobrarle 50 centavos que le había solicitado su madre. Y él pensó en la madre, pues ya valió la niña, ¿no? Bueno, así no lo dijo, pero... Y entonces la niña se plantó y le dijo, vete, lárgate de aquí. Y la niña se inmutó, o sea, no mostró miedo, lo confrontó, obviamente con respeto. Y él se quedó atónico porque no esperaba que una niña negra lo desafiara de esa manera. Entonces lo que hizo fue darle el dinero que le solicitaba y entonces él se quedó reflexionando. Dice, ante una negociación tú no puedes tambalearte, debes demostrar postura, porque si te ven débiles, ya valiste. En el capítulo 2 del libro nos habla del deseo. Es el punto de partida de todo logro, el primer paso hacia la riqueza. Y es que sin deseo uno no se puede mover. Y nos habla que hay 3 principios fundamentales para lo que tú quieras se cumpla. Y es que ha pasado, muchas veces, no sé si te pasa, que te obsesionas con algo hasta que lo obtienes, que dices, ese chico o esa mujer va a ser mía, y no sé cómo le haces, pero no quitas el dedo del renglón hasta que lo consigues. Y lo mismo pasa cuando tienes un propósito.
porque es tanto tu deseo ferviente de que se haga que no pasan cualquier dificultad y tú sigues ahí y tienes la fe inquebrantable de que tarde o temprano sucederá, y eso es primordial cuando quieres alcanzar un objetivo. Y es que dice, hay seis cosas fundamentales que debes de tener en cuenta. Número 1, que es determinar mentalmente la condición exacta de dinero que deseas. Y eso está muy claro, porque ¿cómo sabes cuánto dinero quieres o generar si ni siquiera lo tienes como que claro? Y para eso tienes que saber cuántas horas tienes que invertir para poder generarlo. Hay que ser realistas. ¿Qué estás dispuesto a dar? La segunda parte o segunda ley dice que hay que determinar exactamente aquello que uno pretende dar a cambio de lo que uno desea. Y es que normalmente la mayoría dice, pues sí, yo quiero ganar tanto, ¿no? Pero dices, necesito que te quedes tiempo extra. Sí, pero es que mi familia, sí. Es que debes de pagar un precio al principio, cosa que muchos no están dispuestos a hacer. 3. Establecer el plazo concreto en el que se tiene previsto poseer ese dinero. Es decir, si tú no tienes fecha, es muy poco probable que eso pase, porque, o sea, sí, yo quiero 10,000 pesos, pero eso puede ser en cuanto, en un mes, 3 meses, un año. Y es que si no tienes una fecha establecida, es muy difícil que lo logres, porque no habrá una motivación que dices, me falta una semana y no lo consigo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que moverme? Es fundamental saber cuándo. 4. Idear un plan definido para conseguir el deseo y empezar de inmediato, estés preparado o no. Y es que muchas veces pasa, ¿no? Sí, lo voy a hacer la siguiente semana, porque todavía no tengo el recurso, porque todavía no sé, o sea, uno a veces se lanza a ver qué pasa, ¿no? Y que sea lo que Dios quiera, total ganas tengo. Eso no se debería hacer en todos los casos, pero a veces uno lo hace y la aptitud es mucho más importante que la actitud es muchísimo más importante que la aptitud. 5. Redactar una declaración clara y concisa de la cantidad de dinero que pretendes adquirir, mencionando el plazo límite de tu adquisición. Este se parece mucho al 4. Y el último, leer la declaración en voz alta 2 veces por día. Una antes de acostarse y otra antes de levantarse. Y esto mucho funciona como la ley de atracción. Y es que es cierto, porque a veces se nos olvida tu objetivo, pero lo tienes que tener presente. Por eso en la mañana te levantas y dices, quiero esto, y en la noche te acuestas y dices, lo tienes presente en todo momento para que no se te olvide y tengas tus objetivos claros. Perdón, es que me enfermé. Pero no tengo COVID, salí negativa. Bueno, ya no sigo porque tengo sesión en unos 5 minutos y no quiero que me encuentre así. Posteriormente les estaré pasando a las siguientes. Cuídense mucho, los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Bye.